Nos trasladamos al sector de entrevistas para una entrevista muy especial relacionada con esta fecha importante para nuestro país. Estamos con Gilda Pedicone, con la constitucionalista. ¿Cómo está? Bienvenida. Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, que sabe y tiene muchos detalles relacionados con la historia de esta ceremonia que vamos a vivir hoy los argentinos, ¿no? Claro. ¿Qué importancia tiene este acto institucional que se va a llevar adelante en el Congreso? A mí me parece, como ciudadana de a pie, que mira todo esto con mucha esperanza, que se está afianzando la democracia después de muchos años de interrupciones institucionales y de una vuelta a la democracia que ha tenido vicisitudes, pero que hoy podemos decir como logros. La primera es que después de muchos años, 92 años, un presidente elegido por el pueblo, no peronista, le entrega a otro presidente, digamos, los atributos del mando, de una manera, te diría, hasta civilizada. El acto del domingo a mí me encantó verlo, me ilusiona mucho esa imagen. En la Basílica de Luján, ¿no? Me ilusionó mucho ver esa imagen, porque los otros gobiernos peronistas sí supieron entregar a sus sucesores, excepto los periodos de interrupciones militares. Hubo continuidad entre los gobiernos peronistas entre sí, pero no de los gobiernos radicales que tuvieron, en el caso de Alfonsín y de la Rúa, no pudieron terminar su mandato. No es poca cosa decir que la Argentina, casi un siglo después, está pudiendo entregar, un presidente no peronista le entrega a su sucesor y completa su mandato. A mí me parece que ese es un logro que hay que destacar. ¿Por qué se hacen los 10 de diciembre los traspasos de mando? Bien, esa es una pregunta que la verdad que estuve pensando y es muy bueno conocer la razón. El 10 de diciembre es el día que se festejan el Día de los Derechos Humanos. Y cuando terminó el último gobierno militar, que fue el de Viñone, Alfonsín, el primer presidente elegido constitucionalmente, eligió esta fecha, acordaron esta fecha, como fecha de asunción. Desde Alfonsín hasta hoy, los 10 de diciembre son la fecha de traspaso de mando y cambia una tradición del 12 de octubre. Anteriormente eran los 12 de octubre. Hasta Perón, hasta la fórmula Perón-Perón, la fecha de entrega del poder al nuevo presidente era el 12 de octubre. Con la interrupción institucional del gobierno militar y el último presidente de facto, Viñone, que acordó con Alfonsín el 10 de diciembre, desde esa fecha tenemos el 10 de diciembre como fecha de inicio de cada periodo presidencial. En el medio han pasado cosas interesantes, como por ejemplo cuando Alfonsín entregó el poder antes de tiempo y asumió Menem, que ya estaba elegido. El periodo de Menem se amplió en 6 meses. Menem será el presidente de la historia con más tiempo de mandato, porque él tuvo los 6 meses anticipados para terminar el periodo de Alfonsín, más los 6 de mandato, que en esa época en la Constitución eran 6 años, más los 4 de la reelección. Con lo cual Menem pasará a ser el presidente de más larga duración continuada, con 10 años, o sea, 6 y 4, 10 más 6 meses. 10 años y medio, 6 y 4, 10 años y medio de continuidad en el cargo de presidente. Ningún presidente, aún con reelección, podrá ocupar ese tiempo la presidencia. Y el otro proceso ocurrió cuando De la Rúa también dejó el cargo y vino el tiempo de 6 presidentes, de 5 presidentes en pocos meses, y ahí otra vez, el 9 de julio, Duhalde le entregó el mandato a Kirchner. Y había la discusión si ese 9 de julio era la nueva fecha de comienzo de los 4 años de mandato o si debía postergarse hasta el 10 de diciembre. Se interpretó finalmente que entre el 9 de julio y el 10 de diciembre de ese año era un periodo que no se iba a computar a los fines de los 4 años, con lo cual Kirchner tuvo un mandato de 4 años, más el periodo que fue entre el 9 de julio y el 10 de diciembre de ese año. Hay mucho de usos y costumbres, ¿no?, en este traspaso de mando. No está como todo tan reglado. Bueno, una de las cosas que está faltando quizás es un protocolo de la sucesión presidencial. Me parece que estamos en un proceso de legislar algunas cosas que son de sentido común, diría Alberdi, ¿no? Alberdi tenía una frase interesante que decía: no tenemos que legislar sobre las cuestiones que son de sentido común.
Pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Claro, y más cuando hay traspasos quizás entre distintas fuerzas políticas. Y cuando no hay a los acuerdos que vos bien señalás. Fíjate que yo creo que esta vez, entre las cosas buenas que también tenemos que decir en esta oportunidad, es que hubo ese acuerdo. Hubo una voluntad del gobierno saliente de decir, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y un gobierno entrante que, aunque, digamos, alguien podrá discutir si era el modelo único posible, en realidad es perfectamente posible. La Asunción tiene dos momentos, el momento de la jura y el momento del traspaso de los símbolos, ¿no? De los atributos. La jura, por el artículo 93 de la Constitución, tiene que ser sí o sí en el Congreso frente a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se había discutido, ¿no? En estos días también, bueno, ¿no? Es que, a ver, la historia también nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, Menem asumió y juró frente a la Asamblea Legislativa en su periodo de reelección. Claro. Porque no iba a ir a la Casa Rosada a recibir atributos que además nadie los iba a entregar. Claro, claro. Entre los Kirchner, el fenómeno fue más o menos el mismo. Juraron y recibieron los atributos del mando, entre marido y mujer primero, y después de su hija a su madre en el segundo mandato, en el Congreso. Por lo tanto, no es atípico ni merece ningún reproche que este tema se haga hoy en estos dos momentos frente al Congreso, que es el momento en el que asume y jura. Y después de los atributos es interesante también la historia. ¿Por qué el bastón? ¿Por qué la banda? ¿Y por qué un símbolo que está faltando, que es la marcha de Ituzaingó? Ajá, eso no está Esto no está dicho porque desde Alfonsín, desde la vuelta a la democracia en 1983, no se ha usado la marcha de Ituzaingó como símbolo de la entrega del poder. Pero está en cualquier manual de protocolo y de la historia, esta marcha de Ituzaingó figura como uno de los 3 atributos. El bastón corresponde a una tradición monárquica, ¿no? ¿Por qué bastón? Bueno, el bastón, ¿no? Europea, monárquica, donde el rey tenía esa condición. El bastón significa el poder, digamos, y por lo tanto se receptó del modelo europeo monárquico este modelo. La banda también corresponde a una tradición española vinculada a señalar una especie de jerarquía mayor de quien la recibía. Y la marcha de Ituzaingó es interesante porque la marcha de Ituzaingó es otro atributo no argentino. Digo, así como la banda bien responde al modelo monárquico y europeo y a la otra la español, la marcha de Ituzaingó fue encontrada en un baúl cuando terminó una lucha, una pelea entre Brasil y Argentina y Uruguay en ese momento todavía, no discutiendo si iban a formar parte de una sola integración regional. El emperador Pedro había escrito, él era músico por naturaleza y había escrito esta marcha para justificar y celebrar la victoria de Ituzaingó. Pero la victoria de Ituzaingó no fue victoria, fue derrota. Y entre las cosas que se encontraron al terminar la batalla es en un baúl la partitura de esta marcha. La partitura fue usada a partir de ese momento e incorporada al protocolo de las asunciones presidenciales como uno de los atributos del mando. Desde Alfonsín no se ha repetido, pero si usted escucha la marcha va a encontrar que en muchos actos oficiales la marcha está haciendo, es una marcha que no tiene letras, solo música. Muy interesante. Hubiera sido interesante volver a recuperar, porque esa marcha, si usted la escucha, es bastante común, uno en el oído la tiene incorporada en muchos actos vinculados a lo institucional. Claro, quizás si hubiese, como dice usted, un reglamento único que estableciera todos estos pasos. Sí, si hubiera un protocolo, claro, que debería haberlo, porque fíjese que hoy se está escribiendo mucho, por ejemplo, a mí me parece que la existencia de los debates presidenciales hoy legislados ha mejorado, a mi modo de ver, más allá de si el debate sirve o no sirve, pero dígame, es un modo de que la gente conozca la propuesta del candidato, y eso está bueno. Me parece que un protocolo de entrega del poder o de estas transiciones entre gobierno y otro podrían resolver muchas de las disputas. Claro. Anoche mismo leía esta carta que hizo la expresidenta sobre por qué no entregó los atributos del mando. Sí, que está incluido en su libro, ¿no? En Sinceramente también. Claro, pero ella en un momento dado en el libro también dice que no hubiera aceptado mucho esa idea porque le parecía una manera de rendirse. Sí. La carta de ayer hace otra explicación absolutamente distinta. Dice que la doctora Servini de Cubría le había impedido... Que es la jueza que tiene competencia electoral. Claro, porque en ese momento Macri, ya elegido y en vísperas de asumir,
frente a la situación de una especie de negativa, no sé si explícita, pero tácita de la presidenta, planteó una acción declarativa de certeza para que la justicia definiera cuál era el día y hora en el que terminaba el mandato del presidente. Claro, porque eso también se había discutido en el 2015, si era el 10 incluido, si era hasta el 9. Pero los plazos en la Constitución son clarísimos, como en el Código Civil. Terminan el día y hora en el minuto último del día en el que el plazo se cumple. El 9 de diciembre a las 23:59 termina el mandato del presidente en ejercicio porque la Constitución es categórica. Claro. Los plazos del gobierno no se pueden extender más allá del que establece la Constitución. Y todo lo que vemos ahora es simbólico, digamos, son ceremonias simbólicas. ¿Qué está pasando cuando hoy, después, claro. 10 horas después de eso, está pasando todo esto? Está pasando que hay un acuerdo que es parte de lo digamos, del proceso de maduración que uno celebra. Está pasando que se está explicando que hay un presidente que se va con la decisión firme y categórica de haber ordenado y coordinado con el nuevo presidente el modo de hacer esa transferencia de poderes. Claramente en el medio hay una situación de transición. ¿Cuántas horas estamos sin presidente? Bueno, eso no es una situación que en principio motive ninguna preocupación cuando hay estos acuerdos. Yo creo que el presidente que se va y el nuevo están muy esperanzados y muy conformes y muy de acuerdo en todo lo que va a pasar hoy. Entonces, cuando la presidenta hizo manifestaciones de que no estaba dispuesta a hacer este acuerdo que tiene que ser preliminar, que tiene que ser previo, que tiene que ser conversado, porque hay toda una logística que se mueve alrededor de esto, bueno, esa acción declarativa de certeza le hizo decir a la doctora Servini de Cubría lo que es. Y lo que es que el último minuto del último día del plazo que se vence el cargo, termina el mandato. Claro, claro. Recién hablábamos de los atributos de mando, ¿no? Y usted me comentaba antes de la nota la importancia de este bastón de mando. ¿Y qué pasa después de que termina un mandato? ¿Se van el mismo bastón tienen los presidentes? Los bastones se entregan al presidente y son de propiedad del presidente al que se le entrega. Bien. Porque no es una monarquía. No hay herencia de padres a hijos en una monarquía hereditaria. Cada presidente tiene su bastón, algunos lo guardan, otros lo entregan en donación para exhibirse en un museo. De hecho, en el museo de la Casa Rosada los hay. Y la impronta la pone un poco el propio presidente que va a elegir. Fíjese que el dato es que el bastón de mando ya está hecho y ya lo tiene en su poder. Fernández. Bueno, hay una discusión sobre si lo tiene Fernández o lo tiene la Casa de Gobierno, protocolo, porque el bastón de mando que Macri le va a entregar a Fernández es un bastón de mando de Fernández, a pedido de Fernández, con la frase que Argentina de pie, que es el que Fernández ha pedido que se incluya como logo. Siempre nos queda la anécdota del anterior bastón de mando que no fue hecho por Pallarols, ¿no? Pallarols hizo uno. Claro, Pallarols se enfermó mucho y se enojó mucho. Porque Pallarols lleva desde la vuelta a la democracia casi el monopolio de hacer los bastones de mando. Son orfebres muy conocidos, una familia de orfebres. Todo lo que hace Pallarols es una cosa maravillosa, es un artista en serio de la plata y de todo esto que tiene que ver con estos atributos. Él hizo su bastón. Recuerdo inclusive un hecho muy gracioso que él transitó por el país haciendo que la gente pudiera dar un golpecito, ¿no? Participar de algún modo mínimo en la confección de ese bastón. Bueno, finalmente el bastón fue entregado pero nunca usado. Y he visto algunas expresiones de Pallarols que sigue preguntándose qué pasó con su bastón. Sí, que creían que había hecho una macumba Cristina en el bastón de Macri. Eso lo leí en el diario Clarín porque lo ha publicado ayer, ¿no? Exactamente. Ese mito de que... Ese mito de qué pasó. Claro. Bueno, esta vez la cosa tanto huele a la normalidad que volvemos a Pallarols, volvemos a un bastón de mando con la inscripción que el presidente el presidente eligió tener en su inscripto. Y eso también es un signo de madurez. Así que Fernández se quedará con este bastón. Y bueno, cuando usted repite, en las reelecciones no hay nuevo bastón. Claro, es el mismo. El mismo bastón continúa en manos del presidente que continúa en el cargo. ¿Lo mismo sucede con la banda? Me parece que sí, que no se hacen bandas nuevas para cada ocasión. Claro. Porque recuerdo que había algunas que quedaban demasiado grandes, por eso se ajustan después, pero pasa cuando hay un presidente quizás muy alto que le entrega el mando a uno se ajustan y cuando no está previsto, como ahora, con el tiempo y la antelación. Ahora hubo pruebas. Tengo entendido que Pallarols llevó 3 veces a probarse la banda y el bastón, que tiene un tamaño también reglamentario, que no es cualquiera. El bastón no es para apoyarse, sino para esto, un atributo del mando con esta punta platea de plata, que es tan interesante, hecho de
una manera muy especial. Es todo simbólico. Hay cada detalle, el sol del escudo, los detalles de las hojas que rodean el escudo, todo eso está muy pensado, todo es muy simbólico. Es interesantísimo el bastón en sí mismo como un acto, como un símbolo de este proceso de transferencia o transición entre un presidente y otro. Exactamente, y la importancia por ahí de preservar ese tipo de tradiciones, ¿no?, a lo largo del tiempo. Sí, porque fíjese que la transición, el atributo este es nada más que eso, digamos. Realmente el presidente es presidente cuando jura. Claro. Todo lo demás es complementario, es simbólico. Me parece que son tradiciones que hay que mantener y conservar. Nos hacen bien saber que están y verlas. Y nos duele cuando no se pueden hacer, cuando hay que armar una ingeniería de quién le da a quién para que se pueda cumplir. Eso, por suerte, esta vez, toda esa normalidad tan deseada habla de un proceso de maduración de la democracia que yo personalmente celebro con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Sumamente interesante todos los detalles que nos ha traído la doctora Pedicone. Muchas gracias. Muy amable.